recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un nuevo video que voy a realizar en esta mañana de sábado. Es una mañana fresca aquí en Argentina y en esta mañana quería iniciar con una serie de estudios bíblicos que vamos a estar dando a lo largo de toda la semana. Es una serie de estudios bíblicos para que ustedes puedan conocer la palabra de Dios, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Sabemos que hoy en día hay mucha gente que está buscando conocer la Biblia, aprender la palabra de Dios. Y por eso en esta mañana vamos a iniciar con un tema que se llama el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Sabemos que hay una profecía que dice que en un momento la palabra de Dios ya no va a existir, ya no va a surtir su efecto en las personas. Sabemos que incluso el nuevo orden mundial está queriendo eliminar la palabra de Dios. En algunos lugares ya se la está prohibiendo. Se está prohibiendo también el nombre de Jesucristo, e incluso que se cite la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otras religiones que le molesta o le perturba que se hable libremente de la palabra de Dios o que se hable el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a iniciar. Yo he buscado una Biblia electrónica, tengo también en físico, pero es más rápido. Con una Biblia electrónica vamos a Amós, capítulo 8, del 11 al 13. Vamos a leer lo que dice el profeta Amós. En el capítulo 8, versículos del 11 al 13, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. En aquel tiempo las jóvenes hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Acá nos dice claramente que Dios va a enviar hambre, pero no hambre de sed ni de pan, sino hambre justamente de oír la palabra de Dios. Hay un momento en el que se va a cerrar la puerta de la gracia en el cielo, y es un momento en el que la gente ya no va a poder buscar más de Dios, ¿sí? Porque Dios ha dado un periodo al mundo, a la raza humana, para que pueda arrepentirse. Muchos teólogos saben bien que es un periodo de 6.000 años que Dios le ha dado a la raza humana para que la raza humana pueda buscarlo a Él, que pueda arrepentirse, que cada persona en su tiempo, en su lugar, pueda, en su periodo de vida, pueda buscar a Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos estudiar eso. Sabemos que el Señor Jesús va a venir a crear una nueva tierra, y dice que en esa nueva tierra solamente seres santos van a poder habitar en esa tierra. Por eso, justamente lo mismo que dice el apóstol Santiago, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, buscar de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, no es imposible vivir en santidad como lo dice la Biblia, que eso no significa que nunca pequemos, porque la Biblia dice que no hay justo que nunca peque, ¿sí? Pero por lo menos es un nivel que nosotros tenemos que alcanzar de santidad que nos pide la palabra de Dios justamente en nuestra esfera humana, porque nadie jamás va a poder alcanzar la perfección, pero sí hay un nivel de santidad que Dios aspira a que nosotros lleguemos. Por eso nos pide la palabra de Dios que nosotros continuamente estemos estudiando la Biblia, conociéndolo a Dios, conociendo su voluntad, entendiendo su palabra y haciendo lo que a Él le agrada, ¿sí? No solamente para agradarlo a Él, sino también para hacer el bien al prójimo. Bien, vamos a continuar con otro texto. Vamos a ver un relato que se sitúa en la ciudad de Betania en los tiempos de Jesús, donde él tenía una familia amiga que era Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y vamos a ver cómo Jesús les da una lección, y justamente a Marta, una de las hermanas, para que justamente le enseñe que ella tenía que
disponer de un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Veamos en Lucas capítulo 10, vamos al Evangelio, según San Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 10, del 38 al 41. Lucas 10, del 38 al 41. Dice, aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá nosotros vemos una situación en que Jesús visita a esta familia y estaban las dos hermanas, Marta y María, que justamente vemos que María estaba escuchando lo que Jesús decía, sus enseñanzas, su palabra, y Marta estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, incluso seguramente habrá estado preparando alguna comida para servirlo a Jesús, a su invitado, y dice que Marta le dijo a Jesús, Señor, no te da cuidado, o no te preocupa que yo estoy sirviendo sola, estoy preparando las cosas yo sola. ¿Por qué no le decís a María que venga a ayudarme? ¿No? Y justamente Jesús la reprende a Marta y le dice que estaba muy afanada con muchas cosas, con muchos quehaceres, y que María estaba buscando la parte más importante. Si bien es cierto que muchas veces tenemos que hacer muchas cosas, incluso las mujeres en el hogar, sobre todo aquellas que son madres, tienen muchos quehaceres que hacer, atender a los niños, encargarse de la limpieza del hogar y esas cosas. Incluso los hombres también tenemos que salir a trabajar. Y bueno, todo esto influye mucho justamente en que muchas veces tenemos que hacer muchas cosas a veces y estamos muy ocupados o preocupados haciendo cosas y muchas veces descuidamos lo más importante. Como le decía Jesús a Marta, que lo más importante es el estudio de la palabra de Dios o oír justamente lo que Jesús tiene para decirnos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Efesios nos dice el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 5, del 15 al 17, nos dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que tenemos que mirar pues cómo andamos nosotros, con diligencia, y no como necios, sino como sabios. Una persona necia es una persona ignorante, o sea, una persona que realmente no quiere conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces la ignorancia a veces se da justamente por falta de conocimiento, por no haber podido estudiar o haber conocido algún tipo de alguna ciencia, o en este caso el estudio de la palabra de Dios. Pero también muchas veces la persona necia es aquella persona que ignora voluntariamente algunas cosas porque no quiere saber, porque no le interesa, porque no se instruye justamente. Entonces el apóstol Pablo les dice a los cristianos que justamente ellos tienen que aprovechar bien el tiempo y con mucha diligencia instruirse y aprender la voluntad de Dios, aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque los días son malos. Sabemos que hay muchas tentaciones, sabemos que hay muchas dificultades. Entonces el apóstol Pablo le dice a los cristianos de su tiempo, a los efesios, que ellos aprovechen bien el tiempo para conocer la voluntad de Dios, para estudiar la Biblia justamente.
para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que en ese tiempo estaban las cartas del apóstol Pablo, las cuales se copiaban a mano, y ellos justamente se repartían esas cartas. Otras cartas del apóstol Pablo se leían públicamente, y también los evangelios comenzaron a escribirse en ese tiempo. Entonces ya se difundía el cristianismo en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso él le decía que debían estudiar la palabra de Dios. También ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿sí? Que también dice Pablo que el Antiguo Testamento aporta muchísimas enseñanzas para hacer la voluntad de Dios. Bien. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice, qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel de antaño. Por ejemplo, el profeta Oseas, en el capítulo 4, les dice, vamos a leer lo que dice el profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 1, 6 y 9 dice: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué los reprendía el profeta? Porque no había conocimiento de Dios en la tierra. Y también porque no había verdad ni misericordia en ese tiempo. No se ponía en práctica la palabra de Dios. Había mucha injusticia. En el versículo 2 dice que había mucha mentira, había asesinatos, había hurtos, adulterio. Y dice que prevalece el homicidio. Eso es lo que decía justamente el profeta Oseas. Versículo 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también los echaré del sacerdocio. Y porque olvidaron la ley de su Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Justamente eso es lo que pasaba, que muchas veces el pueblo de Israel entraba en apostasía. ¿Por qué? Porque se apartaban de Dios, porque se olvidaban de la ley de Dios, porque no ponían en práctica la ley de Dios, justamente los mandamientos de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa dentro del pueblo, en las iglesias cristianas, porque muchas veces no se cumple la voluntad de Dios, o la gente no se instruye cuál es la voluntad de Dios. Incluso hay ministros que no conocen la voluntad de Dios porque no estudian la Biblia de manera profunda. Por eso Dios los reprende. Y a través del profeta Oseas. Versículo 9 dice: Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Justamente muchas veces venía en juicio sobre el pueblo de Israel porque se apartaban de la ley de Dios y cometían justamente toda esa serie de delitos, y también practicaban, muchas veces se iban a la apostasía y practicaban ritos paganos, ese tipo de ritos paganos que practicaban los pueblos que los circundaban. Bien, vamos a ver qué es lo que Dios quiere para los seres humanos. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 25. Jeremías capítulo 9, vamos a ver al profeta Jeremías, que nos dice del versículo 23 al 25. Algo muy importante. Dice, me gusta el subtítulo como dice el conocimiento de Dios y la gloria del hombre. Versículo 23. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces acá el Señor nos dice que no nos alabemos en nuestra sabiduría, tal vez en nuestras fortalezas, y también dice que el valiente no se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que nosotros debemos alabarlo ¿en qué? En conocerlo a Dios, en entenderlo a Dios.
Hoy en día mucha gente se preocupa tal vez por los afanes de esta vida, por querer tener el mejor auto o la mejor mansión, o tal vez mucha gente se afana por los estudios, por querer ser un profesional. No hay nada malo en eso, no hay nada malo en querer ser un profesional o tal vez en querer, por así decirlo, crecer económicamente, tener una buena casa, un buen auto, pero muchas veces la gente va tras lo que es el afán de las riquezas, va tras la avaricia, ¿sí? Una cosa es la ambición que todos tenemos y otra cosa es la avaricia, querer tener más y más y más y acumular y acumular y acumular cada vez más, ¿no? Y sin importarle el prójimo, sin importarle las personas que tengamos al lado. Pero justamente dice Dios que no tenemos que alabar por estas cosas, por las cosas que tengamos, por los estudios que nosotros podamos hacer, sino que tenemos que alabarnos en qué, en conocerlo a Dios, en entenderlo a Dios. Y creo que la sociedad estaría mejor y el mundo estaría mejor si los líderes políticos, los líderes, incluso los líderes religiosos, incluso las personas se dedicarían a llevarse por los consejos de la palabra de Dios. Creo que el mundo estaría muchísimo mejor, pero lamentablemente muchas veces se desecha el conocimiento de Dios, se desecha la ley de Dios y todas las leyes que hay allí en la palabra que nos pueden conducir a una mejor vida. Bien, por eso Dios quiere que lo conozcamos y que lo entendamos a Él. Mucha gente hoy en día dice, bueno, pero ¿cómo puedo entender la voluntad de Dios? Y hay muchísima gente que enseñamos la palabra de Dios para que justamente la gente pueda conocer la voluntad de Dios. Y también hoy en día tenemos para comprar Biblias que son accesibles hoy en día. Incluso si no se puede comprar una Biblia, se la puede bajar, ¿sí? Se puede bajar en un celular, estudiar la palabra de Dios también. Es para todos la palabra de Dios. Todos podemos comprender la palabra de Dios. Justamente en Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesús dice algo muy importante. En Lucas 10, 21, yo voy a leer una traducción, la Nueva Versión Internacional, que es una Biblia, me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. En el versículo 21 dice, fue en aquel momento, dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Acá dice que, dice Jesús, y se alegra en el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque dice que las cosas del reino de los cielos ha sido divulgada o ha sido promulgada o ha sido enseñada a aquellos que se hacen como niños. Y dice que han sido escondidas estas cosas para los sabios e instruidos. Justamente me acuerdo que la vez pasada veía un canal de un hermano de otra fe y él me decía justamente que cualquier ignorante, en este caso se refería a mí, cualquier ignorante se compra un traje en cualquier esquina, dice, y sale y predica la palabra de Dios. Y dice, en cambio, dice, yo conozco justamente, yo tengo estudios, estudié teología, y hay mucha gente que estudia teología, dice, y justamente él se alababa por eso, y me trataba de ignorante justamente a mí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Jesús dijo que la palabra de Dios es para aquellos que se hacen como niños, para aquellos que tiemblan a su palabra, para aquellos que realmente son humildes y estudian su palabra, haciendo comparación de texto con texto, justamente con oración, ¿sí? Porque el apóstol Santiago dice que en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente a todas las personas y sin reproche. O sea, cualquier persona puede estudiar la Biblia, puede conocer la palabra de Dios. Esto no es privativo de los sabios y entendidos, de los instruidos, no es
privativo de pastores o de sacerdotes o de teólogos, sino que es para todas las personas. Justamente si nosotros leemos en el Salmo 119, versículo 130, nos dice algo muy importante para aquellas personas que menosprecian a quienes estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, o aquellos que quieren conocer la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Sí? La palabra de Dios, justamente exponiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, la persona puede comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo hace aproximadamente 18 años que conozco la palabra de Dios, que empecé a estudiar la Biblia, y créanme que Dios me ha enseñado muchísimas cosas a través de su palabra. Cualquier persona puede aprender la palabra de Dios. Bien, por eso dice acá que la exposición de las palabras de Dios justamente nos da luz y da entendimiento al sencillo, ¿sí? A una persona simple, una persona sencilla que justamente quiere aprender la voluntad de Dios. Por eso no es privativo de sabios y entendidos o de personas instruidas. Que no está mal. No está mal que una persona estudie teología, que una persona se instruya y conozca la voluntad de Dios, sino que no se debe menospreciar a aquellos que no tienen estudios universitarios referente a la teología. Bien. Veamos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 26. Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 26. Donde dice la palabra de Dios. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. La rebeldía es tan grande como el pecado de adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Acá nosotros vemos que el profeta Samuel lo reprende justamente a Saúl, porque Dios le había dado una misión a Saúl a través del profeta Samuel para que vaya y haga justicia justamente con los amalecitas. Tenía que eliminar a ese pueblo pagano porque era un pueblo que realizaba sacrificios humanos, era un pueblo que realizaba ritos satánicos. Entonces Dios le había mandado al rey Saúl justamente que condenara a ese pueblo porque se hacía ese tipo de práctica. Entonces justamente Samuel lo reprende al rey Saúl porque no había cumplido del todo el mandato que le había dado. Entonces justamente el rey Saúl quería justificarse diciendo: sí, he cumplido la palabra de Dios, pero la había cumplido a medias, no la había cumplido justamente como se le había dicho. Por eso dice, vamos a leer otra traducción, dice: y Samuel dijo: ¿se complace tanto el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, ¿sí? O sea, obedecer la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios es lo más importante, ¿sí? Porque muchas veces hay mucha gente que quiere hacer algo en la iglesia, tiene muy buenas intenciones, pero con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que llevarnos por un escrito está, por lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios dice que el obedecer es más importante y el prestar atención a la palabra de Dios es muy importante para Dios, ¿sí? Siempre debemos estar guiados por la palabra de Dios, no por nuestras buenas intenciones,
si bien las buenas intenciones no son malas, porque dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero siempre tiene que ser guiado por un escrito está. Bien, veamos, dice, ¿qué hace Dios a aquellas personas que hacen sus obras a media o de manera descuidada? ¿Sí? Porque muchas veces se ve en las iglesias que hay líderes o ministros que hacen las cosas de manera descuidada, o incluso yo he visto en estos años, he visto que muchas veces se bautiza a gente justamente que no tiene conocimiento, que no se le da bien los estudios bíblicos, y muchas veces se les da un cargo de líder en la denominación que sea, en la iglesia que sea, se les da un cargo para que ellos cubran ese cargo, pero sin embargo no conocen la palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios y muchas veces hacen cosas por ignorancia, ¿sí? Por eso cuando uno va a bautizar a una persona, se le tiene que enseñar bien la Biblia, se le tiene que enseñar bien la palabra de Dios para que justamente practique bien lo que Dios nos manda. Vamos a ver en Jeremías capítulo 48, versículo 10, Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios, y maldito justamente el que hiciere mal la obra de Dios. ¿Por qué dice? Porque muchas veces se puede hacer la obra de Dios de manera descuidada. Por eso dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se hacen cosas que están en contra de la voluntad de Dios, incluso en las iglesias, se lo hace muchas veces por ignorancia. Por eso no es bueno poner a una persona que sea un neófito, una persona que sea nueva, que no tenga conocimiento en la parte del liderazgo de la iglesia. Por eso justamente el apóstol Pablo también decía que no debemos poner a un neófito a dirigir a una iglesia. Por eso se tiene que tener conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a ver el Proverbio, capítulo 14, versículo 12. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero si eso que nosotros vamos a realizar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si no está dirigido por la palabra de Dios, muchas veces puede ser algo incorrecto. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado que todo lo que nosotros hagamos siempre esté guiado por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que vivir vidas sabias, ¿sí? No podemos vivir o llevarnos por lo que dice nuestro corazón. Justamente la filosofía de hoy en día dice, sigue tu corazón. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que no debemos confiar en nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Eso está en Jeremías 17:9, dice que nuestro corazón es perverso y que muchas veces nuestro corazón nos puede llevar a cometer algo que está incorrecto de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios? Porque Dios es sabio, porque justamente Dios nos ha creado y Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Por eso están los consejos que están dados en la palabra de Dios, nosotros tenemos que llevarnos por ellos. Recuerdo que había una vez un cartel que leí en la acción poética de aquí de Tucumán, justamente Argentina, y decía habían pintado en una pared y decía, no hay un libro que te enseñe a vivir la vida, pero sí hay un libro que te enseña a vivir la vida. Y justamente ese libro es la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña a vivir de una manera correcta, de una manera para que nosotros podamos ser felices en esta vida, a pesar de las dificultades que muchas veces tenemos que enfrentar. Tenemos que vivir la vida sabiamente, como Dios manda. Yo recuerdo que hace aproximadamente 18, 19 años yo estaba viviendo una vida sin la dirección de la palabra de Dios y realmente me sentía vacío, me sentía infeliz
estaba sumergido en el vicio, y luego de encontrar la palabra de Dios, un Nuevo Testamento, justamente en una biblioteca de mi casa, comencé a leer la palabra de Dios y me di cuenta de lo maravilloso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios justamente tiene ese poder para transformar vidas. En el Salmo 119 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma y el corazón. La palabra de Dios realmente nos ayuda en nuestras vidas a seguir adelante, a seguir el camino, y nos ayuda a progresar en el camino de la salvación. Bien, vamos a ver, otra pregunta dice: ¿qué debemos hacer al momento de tomar una decisión en cuanto a nuestras vidas? Y vamos a ver justamente que vamos a ver el caso de Usa, que era un hombre del pueblo de Israel, un hombre bien intencionado, que muere por un juicio divino, justamente porque hace una cosa por su ignorancia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces en la casa de Dios, saber cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? O sea, no basta con una buena intención simplemente, sino que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, saber cómo nosotros tenemos que dirigirnos en la casa de Dios y obrar así con Dios y con nuestros prójimos. Bien, vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 13. Dice: entonces David tomó consejo con los millares, con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien al pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca del Señor nuestro Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual es invocado su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas y salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Bueno, nosotros acá vemos que justamente el rey David quería traer el arca del pacto a su casa, justamente, y quería nuevamente establecer el culto allí. Quería el rey David establecer justamente que el arca habitara en el palacio, y que se le construyera un templo para que pudiera los sacerdotes, los ministros, los levitas en este caso, ministrar la palabra de Dios al pueblo. Sabemos que
Sabemos que había sido secuestrada el arca, si no me equivoco, por los filisteos. Entonces querían recuperar el arca y querían traerla justamente a la casa de David, del rey David. Bien, nosotros vemos que Dios ejecutó un juicio justamente sobre uno de los hombres, que era Usa, que era uno de los que llevaban el arca en el carro y que lo estaban cuidando, el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos y que era algo muy importante para Dios. Pero vamos a ver que estaban haciendo mal justamente, o sea, Usa y el otro hombre que lo acompañaba y el rey David tenían muy buenas intenciones, justamente para trasladar el arca de Dios a la casa del rey David, pero justamente nosotros vemos que Dios lo mata a Usa, hace un juicio sobre Usa. ¿Por qué? Porque había tocado el arca de su pacto. Si bien Usa tenía buenas intenciones de que no se cayera el arca, pero tenemos que tener mucho cuidado porque seguramente Usa, y yo creo que sí, que Usa sabía que el arca no se debía transportar de esa manera. Porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Incluso el rey David también tiene que haber sabido que eso estaba mal, estaban obrando de mala manera, porque el arca, ¿quiénes transportaban el arca? Los levitas, ¿sí? Justamente cuando Dios le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 25, le dice que hagan el santuario, y les dice cómo tenía que ser el arca, tenía que ser cubierta de oro, tenía que tener el propiciatorio, que también tenía que ser cubierto en oro, y ahí se debían poner justamente los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Y también le había dicho que tenía que hacer unas varillas de madera de acacia cubiertas de oro para poder transportar el arca. ¿Sí? Estas varillas se metían justamente para poder transportar el arca, y decía que los levitas tenían que transportarla a pie al arca del pacto. Por eso vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 al 4, dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Dios de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales los sacerdotes y levitas los llevaban. O sea, ¿quiénes eran los encargados de llevar el arca del pacto? Los sacerdotes y levitas. No cualquier persona del pueblo podía llevar el arca del pacto. Por eso Dios emitió un juicio sobre Usa y lo mató ahí mismo. ¿Por qué? Porque había hecho algo en contra de la voluntad de Dios, y por eso nosotros muchas veces tenemos que conocer la voluntad de Dios para saber cómo tenemos que ministrar dentro del templo, ¿sí? Bien, vamos a ver, por ejemplo, hay otra pregunta que dice: ¿podía David haber evitado el juicio y la muerte de Usa? Sí, David podría haber evitado el juicio de Usa, justamente porque David, como rey, él sabía la ley de Dios y sabía cómo se debía transportar el arca del pacto. Por eso lo vamos a ver ahora. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 17, del 18 al 19. Justamente Dios le había dado instrucciones a los reyes para que ellos, los reyes, tenían que tener una copia de la ley de Dios y de la ley de Moisés para que sepan cómo dirigir al pueblo de manera sabia. Por eso David tenía que saber cómo se tenía que transportar el arca del pacto de Dios. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19 dice: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él
y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Justamente acá nosotros vemos que Dios había dicho que los reyes, cuando se sentaran en el trono de Israel, ellos tenían que tener una copia de la ley de Moisés, justamente que tenían los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Dios, para que realmente su corazón no se eleve sobre sus hermanos y para que ellos puedan conocer bien la voluntad de Dios para reinar a Israel con toda sabiduría. Sabemos que el rey Salomón, cuando él era muy joven, cuando había muerto el rey David, el rey Salomón le pidió a Dios, le pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Y dice que Dios no solamente le dio sabiduría y le conmovió lo que le pidió Salomón, sino que también dice que le dio riquezas, le dio gloria y todas esas cosas le dio Dios. ¿Por qué? Porque él fue humilde y quería conocer la voluntad de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, eso es lo que lo dice el apóstol Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que justamente anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Justamente, más que nada los hombres, somos llamados al ministerio de anunciar la palabra de Dios y justamente enseñar la palabra de Dios al pueblo. También todas las personas, como hemos visto en este tema, pueden acceder al estudio de la Biblia, pueden acceder al conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, y también pueden estudiar la Biblia. O sea, todas las personas podemos acceder al estudio de la palabra de Dios. Bueno, este tema ha sido justamente para abrir los estudios bíblicos, para que nosotros podamos conocer más de la voluntad de Dios. Si les ha gustado el tema, espero que les den like al tema y que lo compartan y que se suscriban al canal para que cada vez que yo suba un video al canal puedan recibir la notificación de ese video. Desde ya, muchísimas gracias. Les recuerdo que mi nombre es Julián y este canal se llama La Biblia Enseña.